infuncionales. Debe de haber una auditoría con el propósito de determinar quiénes son realmente de los legisladores aquellos que cumplen a cabalidad su función. Lo primero que tenemos que hacer es adelgazar el aparato legislativo. Es un absurdo de contar con 200 diputados federales. Es un absurdo la lista plurinominal de senadores. Pero adicionalmente de que es un aparato obeso, es sumamente costoso. Es decir, en una circunstancia económica que no es de hoy, sino es recurrente en nuestro país, mantener un aparato de estas circunstancias es totalmente oneroso. ¿Qué va a suceder? Evidentemente que llevamos, como los especialistas llaman, las 3 grandes reformas electorales. La de López Portillo, que tú la comentaste, la de Carlos Salinas de Gortari, que entre otros aspectos se da el acto fundacional del Instituto Federal Electoral, y la reforma que recientemente se acaba de aprobar y que mañana va a estar aprobada. Así es. Esta última reforma ya está cuestionada. Es decir, que a nuestro país le está faltando una gran reforma electoral. Mientras no se dé una profunda reforma electoral que mantenga, si bien no al 100%, pero con un consenso equilibrado de los partidos políticos, van a venir elecciones, va a haber procesos electorales y vamos a seguir en la misma circunstancia. Y hoy es don Alejandro Martí, mañana va a salir otro actor político que esté cuestionando nuestro sistema. En el caso de Martí, cuestiona el sistema de seguridad y procuración de justicia y extendió este cuestionamiento a el tema político. Y ahí, evidentemente, que los saldos no son favorables. Necesitamos una profunda y reforma definitiva. Mientras no, vamos a estar parchando. Aquí el único elemento rescatable de la figura de Alejandro Martí, partiendo y aceptando los cuestionamientos que ustedes hacen, que es que me llama la atención como un ciudadano, desde las filas de la ciudadanía, sí, de la sociedad civil, sí, está haciendo un cuestionamiento que impacta de manera severa, grave, la agenda política de los candidatos y los partidos. Yo no coincido que haya impactado tanto. Impactó porque hubo declaraciones incluso de los mismos candidatos locales, todo el mundo hizo referencia a eso, los candidatos los partidos, locales, los senadores, algunos se agarraron de ese elemento, pero los diputados, o sea, todo el mundo tuvo que fijar su postura en torno a la petición de Alejandro Martí. Coincido que haya impactado. Yo creo que fue más controversial el voto blanco. Sí. Creo que fue más... Bueno, que incluso él mismo le entró a la cuestión del voto blanco, que él lo rechaza. Eso Claro, sería la cuestión que habría que ver de Alejandro Martí. Claro. Quiero pasar a otro tema, que ya lo abordaste, Rafael Herrera Piedra, en un inicio. Es en relación al escenario nacional partidista, cómo se viene presentando esto, y que lo vemos reflejado en las encuestas. La actitud belicosa, beligerante que asumió Germán Martínez, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en cuanto a el ataque que estuvo generando contra los partidos políticos, frontal, sí, abierto, duro, provocador, contra el Partido Revolucionario Institucional de manera particular, sin excluir al Partido de la Revolución Democrática, PRD, pero eso le redituó políticamente favorable. Fue favorable esta actitud que asume Germán Martínez en un inicio. Sin embargo, en la medida en que va transcurriendo los días, ya no le da esa actitud, se le agota, empieza a generarse un ánimo de revertimiento a sus actitudes, de manera tal de que a partir de 15 días aproximadamente a la fecha, o poco más, poco menos, empieza la debacle del Partido Acción Nacional en cuanto a su figura y el posicionamiento, por supuesto, de los candidatos, que esto va a tener su consecuencia política en el voto ciudadano hacia el Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la opinión de ustedes en torno a esto? Evidentemente, como tú bien lo dices, esta estrategia de confrontación, esta estrategia contestataria que implementó Germán ha sido un fracaso. ¿Y cuál es el elemento contundente para sostener esta afirmación? Las propias encuestas. Salvo GEA-ISA, el resto de las empresas encuestadoras coinciden en el escenario que comentábamos al inicio. Es previsible que haya una modificación en la correlación de fuerzas en el próximo Congreso Federal. Desde mi punto de vista, esta estrategia fue totalmente equivocada.
particularmente porque se estaba dando este proceso de confrontación en un escenario, en la mayor parte del territorio del país, de violencia. Entonces Germán con ese discurso estaba abonando al clima de violencia. Y ustedes lo saben perfectamente, la gente no aspira a convivir en un escenario de esta naturaleza. Pero la mayor parte de su fracaso radica fundamentalmente en que esta actitud peleonera la traslada al propio presidente de la República. Recuerden ustedes el manotazo que da el presidente del estado de Michoacán, y luego da el tema de la confrontación con el gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bosch, y luego se da la confrontación con el gobernador del estado de Nuevo León, con José Natividad. Y en esta circunstancia, partiendo del principio de que el principal aliado del gobierno del presidente Calderón era el Partido Revolucionario Institucional, los gobernadores sostienen un encuentro con el presidente y reculan. Y entonces se queda Calderón ante una disyuntiva. Le pega a sus aliados, se retiran, y el escenario para el presidente Calderón es sumamente difícil. ¿Con quién va a gobernar? Si le está y además, pegando. Aprovechando este Sí, escenario que estás planteando, hay que recordar que justamente, aparejado con lo que decía Nevares Pereda, el cuestionamiento del triunfo de Felipe Calderón, Por supuesto, fue vital el apoyo que le dio el Partido Revolucionario Institucional. Incluso ellos lo anduvieron pregonando, diciendo y ostentando los del PRI, de que gracias a ellos le permitió el triunfo a Felipe Calderón. Es decir, un triunfo no en las urnas. La lectura de esto es que fue un triunfo no en las urnas, sino de acuerdos. Pero nada más quería hacer esa acotación. Abono a lo que tú dices, el siguiente dato. No deben de olvidar que justamente después de la jornada electoral presidencial, el país entró en una seria crisis política. Pero no deben de olvidar que precisamente el gobernador del estado, Ismael Hernández Vera, fue uno de los promotores del desplegado donde los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional reconocen el triunfo de Calderón. Así es. Por eso, a la luz de estas circunstancias, hay un error estratégico de Calderón a través de su dirigente nacional, de pegarle a quienes, sin lugar a dudas, han sido una pieza fundamental para el sostenimiento de la administración de Calderón. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos. Manténgase en contacto con Pico de Gallo, 813-8040, 813-4400. Regresamos. Terminamos la ronda anterior con la reflexión sobre la cuestión del escenario, en el escenario nacional, la actitud del dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Germán Martínez. Jesús Nevares Pereda, su opinión. Muy rápidamente, me parece que no analizaron perfectamente los escenarios de riesgo que traían y congruentes a este escenario haber hecho una estrategia adecuada. Los escenarios de violencia, de inseguridad, incluso de el manejo de la cuestión de la influenza, no desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de su promoción, que fue muy cuestionada, si le pegó a la economía nacional y no debería de haber sido, en fin, no los utilizaron de elementos de análisis para haber hecho una estrategia adecuada. El resultado es de que no pudieron detener esa estrategia de ataque, de choque en su momento y transformarla en otro tipo de estrategia. La continuaron y se les cayó, se les desgastó, porque llegó un momento en que sí les operó esa estrategia. Estaba cumpliendo su cometido. Estaba cumpliendo, pero no supieron en qué momento darle un viraje. La prolongaron y se les cayó, y el resultado es, pues, desfavorable a sus objetivos, ¿no? Ahora, todo este panorama nacional que se presenta y se registra respecto a la actitud de los dirigentes nacionales, que por cierto los priistas tuvieron una actitud muy mesurada en este sí. ataque. Todo esto, ¿cómo impacta en nuestra entidad para el día de mañana? Yo veo que esta parte que estamos hablando no va a tener un impacto muy directo aquí en lo local.